Hay una herida silenciosa que todos llevamos por dentro, la de nuestro padre. El padre al que temíamos quizás, o el que no supo vernos, o el que estuvo ausente. Esa herida aún vive dentro de nosotros, no importa la edad que tengamos. En el miedo a fallar, o en la culpa de no ser suficiente, en el miedo a vivir nuestra propia vida y mostrarnos como somos, y en la necesidad constante de demostrar cuánto valemos. Hoy vamos a hablar de eso, del Padre real, del Padre simbólico y de cómo sanar una fuerza que nos puede ayudar a brillar, pero si la bloqueamos, reprime nuestra luz y felicidad personal. Te invito a este video de astrología evolutiva donde vamos a hablar de nuestro Padre y cómo sanar la relación con este. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde vamos a hablar de un tema importantísimo para nuestra vida, que es el tema de la relación con nuestro padre. Generalmente le damos mucha más importancia al tema con mamá, pero la conexión con nuestro papá va a ser clave para que podamos tomar la vida, para que nos permitamos ser quienes realmente somos, expresarnos, mostrarnos esa autenticidad esencial, reconocerla y permitirnos salir al mundo a vivir nuestro camino personal, la vida que queremos, la vida con la cual soñamos y que la mayoría de la gente vive en su fantasía, disociado, me gustaría hacer esto, me gustaría vivir esto otro, pero hay tanta distancia entre la vida real que tengo y esa vida soñada. Y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene mucho que ver en el vínculo que tuviste con tu papá. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de todo eso en este video, pero me adelanto un poquito, porque el padre está asociado en la astrología al arquetipo del sol. Y el arquetipo del sol representa, o el padre representa lo solar en la infancia. ¿Qué significa eso? Imaginémonos un mundo ideal, un mundo utópico. Imaginémonos un mundo donde los padres realmente cumplen su rol, que no está ocurriendo mucho en este mundo. ¿Qué es lo que hace ese padre que a esa niña, a ese niño? Le dice, ven pequeña, ven pequeño, deja a tu madre un rato, deja la luna, deja el refugio, deja la nutrición, deja la seguridad, deja el nido, que te voy a presentar el mundo. Hay un mundo allá afuera de la casa, un mundo lleno de posibilidades, y yo te voy a acompañar a salir al fuera. Y mi presencia te va a dar la sensación de seguridad y confianza que necesitas para explorar el mundo externo. Y en este salir vas a ir descubriendo quién realmente eres, qué te gusta, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. Y yo como figura solar sana voy a mirarte y voy a reconocer quién eres. Y voy a potenciar esa individualidad intrínseca en ti para permitirte que tu esencia pueda florecer y mostrarse en el mundo. Ese es el padre utópico de Manuel de Jung, podríamos decirlo, de lo que diría la teoría. Algo bastante diferente a lo que pasa en este mundo donde lo masculino está tan herido y donde claramente los hombres como género estamos en un déficit comparado con las mujeres en el tema de la maternidad y la paternidad, el cuidado de los niños, la responsabilidad. Entonces, para hablar de todos estos temas, nuevamente tengo un personaje extraordinario, mi querido Coldo Santiago Micael, de astrología explorativa. Coldo, querido, es astrólogo, es cabalista, es maestro de terapia floral, es el profesor principal de la formación de terapia floral de la Escuela Astroterapéutica. Y Coldo, querido, vamos a hablar del papá. Pero antes de continuar, dos mensajes. Primero que nada, por favor, escríbanos en sus comentarios cómo viven la relación con su padre, qué han aprendido, qué les cuesta soltar. Nosotros con Coldo siempre leemos los comentarios de los videos, de hecho lo hablamos. Así que coméntenlo, que los vamos a leer. Y también suscríbanse al canal, campanita, pum, pum, pum. Y si quieren compartir este video que pueda servir a otras personas, por favor, háganlo. Y el segundo mensaje que les quiero dar es que hemos hecho en la Escuela Astroterapéutica una guía de fórmulas de esencias florales para los distintos arquetipos planetarios.
Esencias florales para conectar con tu sol, para conectar con tu luna, para activar tu Venus, que tiene que ver con la sensualidad, el placer, el gozo, para conectar con tu Mercurio, que es tu capacidad de comunicar, o con tu Marte, tu guerrera, tu guerrero. Son unas fórmulas de esencias florales que ustedes pueden mandar a hacer para hacer exploraciones de estos arquetipos planetarios y completamente gratuita. Está acá en la descripción, incluso les decimos en qué lugares los pueden pedir en distintos países, porque son los principales lugares de esencias florales donde ustedes pueden mandar a hacer los combinados. Así que sigamos. ¿Hay algo que quieras decir antes que pasemos al temario? Yo tengo un temario acá ordenadito, Micoldo. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo querido. Bueno, es emocionante para mí siempre hablar de mi padre. De hecho, la gente que me sigue y que hace nuestras formaciones sabe que mi padre es mi ejemplo por excelencia. Yo hablo muchísimo de mi padre. Mi padre ya no está en estos territorios, ¿no? Pero lo mismo que decíamos en el vídeo que hicimos de la madre Pablo, que debíamos una a nuestras madres, pues quizá, como muy bien dices, también debemos una a nuestros padres, ¿no? Y esto también es una manera de honrar eh, lo que abre la figura del padre, ese arquetipo solar del que hablas, algo que aquellos que eran niños necesitaban como una referencia bien diferente a la de la madre, ¿verdad? Lo decías bien, porque ahora hablamos de diferenciación, de individuación, de dinamización, de encuentro con nuestra verdad interior, nuestra autenticidad, apuntabas, porque el padre está asociado, como muy bien dices, al arquetipo solar. Y la clave quizá para mí, Pablo, ahí es que el sol es muchas cosas, o nos podemos relacionar con lo solar desde muchos sitios. Y muchas veces eso tiene que ver con el tipo de relación que hicimos con nuestro papá o lo que hemos anclado de aquella relación o lo que hemos comprendido y se ha abierto gracias a esa comprensión que nace de aquel vínculo. Entonces, papá representa no solo el vínculo que hicimos con él, sino también cómo nos vinculamos con lo solar cuando de algún modo salimos de la historia, de la memoria del vínculo y entendemos el sentido que el vínculo tuvo para que ahora podamos conectarnos con nuestra verdad interior. Hermoso. Tiene que ver el padre y la relación con la vida misma, con cuánto nos permitimos vivir la vida de cierta manera. Y vamos a hablar de muchas cosas. Eh, y quiero comenzar hablando de los distintos tipos de padres. Me voy a ir directamente allá. Y porque vamos a hablar de los distintos tipos de padres y quiero que entremos después a hablar los efectos. Quiero irme directamente a los efectos que genera esto. A ver, existen distintos... Yo sé que hay mucha gente que me va a preguntar, oye, pero yo no tuve padre. Cuando hablamos del padre estamos hablando de la ausencia del padre. O sea, quiero que entiendan cuando hablamos del arquetipo del padre, ese arquetipo es un arquetipo universal y que si no está perfecto, como yo les dije a un principio, va a estar de otra manera. El arquetipo del padre puede estar ausente, puede estar un padre vacío. Y eso va a dejar una huella psicológica en mí. ¿Cómo puede haber un padre vacío? Bueno, el padre nunca estuvo, o el padre estaba y desaparecía, como en el caso de un padre que tenga mucha energía Urano, padre que es discontinuo, o un padre también neptuniano que está ausente, pero no porque esté ausente necesariamente en la casa, sino que la energía neptuniana se lo come, entonces un padre que se disocia, que no está muy presente, un padre fantasioso, ido de la realidad, ¿me entienden? O un padre que no está cumpliendo el rol, un padre ausente, esos son distintos tipos de padre ausente. Un padre ausente también quizás porque trabaja todo el tiempo. Ese vendría siendo un padre más, una ausencia más saturnina. Un padre que está siempre en el deber, está siempre en la responsabilidad y está siempre afuera en el mundo y nunca está presente acá cumpliendo ese rol. Un padre que es muy frío, muy duro, muy exigente. Un padre ante el cual yo siempre me siento mirada, mirado en menos. Incluso me puedo sentir despreciado. Me siento inseguro. No estoy a la altura de la expectativa de este padre. Ustedes pueden suponer lo que genera en el adulto eso.
esta sensación de búsqueda de aprobación constante. Son muy del Sol Saturno, esta necesidad de ser aprobado por figuras de autoridad, por figuras masculinas también. O también el caso donde el padre puede ser un padre violento, padre destructivo, lo cual hace que también yo tema tomar mi propia energía solar, porque de alguna manera asocié que conectar con mi potencia es destruir. Entonces lo rechazo y quedo en debilidad, o cuando me toma esta energía se me desborda. Entonces, todo esto son distintas formas de que tiene el arquetipo del padre, y pueden haber mucho más, estoy explicando rápidamente, de expresarse en la infancia, y todo esto van a ir condicionando un montón nuestra vivencia. Porque también yo creo que es importante decir que esa expresión, esa relación con nuestro padre, es si nos sentimos vistos, reconocidos por este, es sumamente importante para la sensación de realmente de creer que hay algo especial en mí. Y que el medio ambiente en el que estoy me permite que eso especial que hay en mí lo reconoce y permite que se muestre. Finalmente, probablemente, como lo que voy a también le quiero hablar con Coldo, al final vamos a terminar construyendo casi todo una identidad y un camino personal muy diferente al de nuestra esencia. Entonces, Coldo querido, una pregunta, tú que también eres un excelente terapeuta, ¿cuáles son los principales efectos que tú ves en la gente cuando tenemos heridas de padre como lo que hemos ido hablando? Bueno, ahí en lo que estás planteando, Pablo, yo veo una de esas dimensiones diferentes de lo solar que se nos abren, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con el vínculo, ¿no? Es el padre como vínculo y por tanto es la figura del padre, como hablamos en su momento la figura de la madre, de lo que estás hablando, ¿no? Yo creo que cuando éramos niños, como tú enuncias, nosotros necesitábamos lo mismo que aquel acogimiento, aquella cobertura de mamá. Arquetípicamente, simbólicamente, el padre representa la validación, el reconocimiento, ¿no? Que el que te muestra el mundo, como decías al principio, y del que esperas de alguna manera información sobre qué ser y cómo obtener, siendo eso, que de alguna forma entiendes que papá te dice que hay que ser o espera que seas, obtener el reconocimiento. Por tanto, estamos hablando o al mirar el vínculo con el Padre, tenemos que ver qué mensaje recibimos o qué interpretamos nosotros que papá esperaba. Y en ese sentido es muy importante algo que señalas, Pablo, porque igual algunos sienten que no recibieron ningún mensaje, por ejemplo, porque el padre no estaba o estaba ausente o tenía esas caracterizaciones que tú has dicho o porque te defraudaba, porque parecía, ¿no? Que era de una manera que te llevaba a admirarlo, pero luego todo ese gran castillo se caía. ¿Qué recibimos de papá estuviera o no estuviera? Tiene que ver con lo que nosotros interpretamos que teníamos que ser. También si no estuvo, también si estuvo ausente. Yo lo que quiero decir en relación con eso es que siempre hubo un mensaje, de algún modo una información sobre lo que teníamos que ser. Si hubo ausencia, igual interpretamos que ser la ausencia es ser, pero igual eso derivó por contra a polarizar frente a la ausencia y al sentir el déficit, ¿no? Del padre, nosotros llegamos a la conclusión de que ser era no ser como nuestro padre, pero no deja de ser un mensaje sobre la diferenciación o individuación que en esa figura buscábamos. Por tanto, siempre recibimos algo significante sobre cómo diferenciarnos y ser. Cuando miramos el vínculo, ahí, tú lo has dicho, muchas estructuras, muchas historias, pero también hay muchas propuestas en cada una de esas historias. Yo lo que siento, como dijimos con mamá, es que más allá del vínculo, o mejor dicho, el vínculo fue de un modo, el padre fue lo que fue, porque hay algo que no tiene que ver con el vínculo con nuestro padre, que tiene que abrirse gracias a cómo fue esa relación.
Por tanto, hay un plano donde podemos mirar la historia, ver el vínculo, qué pasó ahí, qué sentimos, qué entendimos que teníamos que ser por referencia a lo que veíamos en nuestro padre o a la ausencia de nuestro padre, etcétera. Y hay otro plano que es qué abre aquello, incluso si fue incómodo y doloroso y deficitario. ¿Qué sentido? Porque tenía un sentido aquello. La cuestión ahí termino es aceptar que fuera lo que fuera tenía un fundamento. Y para eso hay que estar dispuesto a abrirse, a soltar la identificación que he hecho en la historia y en lo que viví, o en la responsabilidad que imputo a mi padre por no haber estado, o en la presión que imputo a mi padre por haberme transmitido que tenía que ser algo que ahora me lleva a la presión, a la exigencia, etcétera. Soltar eso, soltar la historia, la imputación y entender que había un sentido. Pongo un ejemplo para acabar. Tú Ujú. hablabas de distintas caracterizaciones, ¿no? Imaginemos una estructura de complejidad entre Sol y Marte, por ejemplo. Y yo pude tener un padre, ¿no? Agresivo, violento, yo qué sé, ¿no? Puede tener un montón de manifestaciones. Igual eso tenía sentido para que yo entienda ahora, cuando hago en la edad adulta un trabajo de individuación, de escucha interior, de autoexpresión de mi verdad y de mi autenticidad, que para ser en armonía lo que soy, tengo que autolimitar mi propio poder. Entonces igual mi padre se desbordaba, igual mi padre se manifestaba de una forma que me resultaba conflictiva, dolorosa, desbordante, tormentosa, pero aquello igual me ayudó a entender ahora cuando yo me conecto con mi corazón y me expreso o pretendo expresarme desde lo que soy, igual aquello me ayudó a entender que tengo que discriminar, restringir para que la armonía de mi autoexpresión sea. Por tanto, nada fue negativo, aunque fuera doloroso. Todo tuvo un sentido, como decíamos con mamá en el vínculo con papá. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hermoso, amigo. Y voy a agarrarlo y me voy a meter también ahí. Porque lo importante es que yo hasta ahora he estado explicando un poco los efectos de comer a nuestro padre, o lo que puede pasar con el padre en la infancia. Pero yo no quiero que esto sea un combustible para seguir enojados con nuestro padre, ¿ya? Porque es no entender un poco el proceso. Y quiero detallarlo también en dos puntos. Cuando yo veo la carta de un niño pequeño, y veo cómo es su sol, lo que estoy viendo yo es lo que viene, el aprendizaje arquetípico de su propia energía solar que viene a vivir acá en la Tierra. Podríamos, si hablamos de astrología kármica, las heridas que tiene con respecto a su propia individualidad, creer en sí mismo, mostrarse como es, ¿me entienden? En regular su energía, su poder, sus miedos, su autoexigencia. Habla un poco de la historia del alma antes de encarnar, habla del aprendizaje arquetípico acá. Y lo curioso es que todo eso que yo puedo hablar acerca de lo que viene a vivirse desde la individualidad está completamente ligado a cómo el padre lo percibí en la infancia. Y voy a ser claro de cómo lo percibí, no cómo fue, porque esto es absolutamente subjetivo, ¿me entiendes? Porque tú no tenías el contexto real y cualquier tipo de vínculo, cualquier tipo de punto de vista que tengas es subjetivo. O sea, esto es Libra. Siempre en todos los vínculos hay dos puntos de vista. Es que el mío es válido. Bueno, si hubiera una cámara que está grabándolo todo entre medio de las personas, podríamos tener esa objetividad, pero no tenemos una cámara que lo está grabando todo. Entonces, eso por un lado. O sea, realmente el padre que tuviste representa un aprendizaje arquetípico de energía solar que tenías que vivir acá en la Tierra. Entonces, si quieres enojarte mucho con tu padre, mándale un memo allá, un mail a los de arriba diciéndole, yo no quería vivir esto acá en la Tierra. Segundo, está muy relacionado a la propia energía solar masculina que se vive en tu propio linaje. Y esto no solamente, los hombres de mierda de mi linaje, la energía masculina. No, no, no. Esto es la energía solar. Y la energía masculina, solar,
también es una energía que está muy compleja en mujeres y hombres. Bueno, o sea, ni hablemos de las mujeres hasta 70 años atrás no podían tomar su propia energía solar. Entonces, aquí es algo que se está arrastrando. Entonces, yo creo que es fundamental, tal como está diciendo tú, Coldo querido, es, es entender que mientras yo esté sumamente enojado con mi padre, van a pasar ciertas cosas. No voy a poder tomar mi propia energía solar y no voy a poder permitirme ser quien soy yo. Porque esa rabia me está bloqueando reconocer que muchos de los defectos más grandes que yo veo en mi padre son partes de mí, que existen en mí, o que me duele reconocerlo. Y mi batalla puede ser tratar de negar y renegar ese lado mío parecido a mi papá. Y eso lleva a una polarización que te aleja de ser quien realmente eres. No sé si te hace sentido lo que estoy diciendo yo, amigo. Me hace sentido los dos planos que apuntas, Pablo, porque, vamos a ver, yo puedo querer mantenerme en el enojo, pero cuando yo me mantengo en el enojo, insisto, porque yo antes lo enunciaba, hay algo con lo que no quiero conectarme, que no quiero abordar, que no quiero, si quieres, confrontar, porque puede ser más fácil quedarme en la identificación o cristalización que he hecho de em, eh, esa historia, de esa biografía, en esa imputación que hago a mi padre de cosas, como podría ser a mi madre en otro plano, que hacerme cargo de lo que eso muestra. Lo decíamos antes. Entonces ahí hay que ver, en ese primer plano que planteabas, hay que ver que hay distintos vínculos que nacen del padre, pero que no son todos con el padre. Hay un primer vínculo estrictamente con la figura que tiene que ver con lo que hemos dicho, que entendí que tenía que ser para ser reconocido y validado, que me mostró mi padre o que interpreté yo, como muy bien has dicho, que mi padre transmitía de alguna manera que había que ser en el mundo, ¿no? Y ahí hay como una especie de vínculo conmigo, pero sin mí, porque es como un psiquismo externo, ¿no? Lo que yo tengo que ser es lo que entendí por referencia a mi padre, o bien porque me lo transmitiera, o bien porque interpreté algo en su ausencia, lo que fuera, ¿no? En función del caso concreto y de la vivencia. Entonces hay un vínculo con mi individuación, pero sin mí, porque lo que determina mi individuación es un factor externo, una referencia externa, él, ¿no? Entonces ahí, que eso es lo que yo hablo, yo nombro personalidad solar, porque no deja de ser una distorsión del sol sustancial, lo que yo estoy siendo y me puedo pasar la vida siendo eso desde la memoria que tengo de lo que interpreté, que se esperaba de mí para ser validado y reconocido y poder estar en el mundo como algo que tiene entidad y se diferencia, puedo pasarme la vida repitiendo aquello que fue un mandato, que yo interpreté como un mandato a cambio de esa validación o reconocimiento. Eso es una estructura, pero luego hay otra. ¿Qué pasa con eso cuando yo entiendo que eso tenía un sentido más allá de cómo fuera y que eso no es lo que soy? O sea, que no tengo que ser el que permanentemente y de forma insistente y recurrente repite eso que interpretó que su padre esperaba o lo que dedujo del vínculo con su padre sobre lo que tenía que mostrar o ser en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué aparece? El vínculo conmigo. Y en el vínculo conmigo, como lo solar es afirmativo, diferenciador, por decirlo así, tengo que ver, porque también tiene que ver con el padre, pero no solo, qué concluí sobre lo que es diferenciarse. Porque muchas veces, y esto sería ya no el vínculo con papá, sino la distorsión que hago de lo solar, muchas veces yo sustituyo lo que es la individuación por la afirmación diferenciadora. Es como un desvío del sol porque yo no estoy conectado con mi corazón, con mi verdad, con mi autenticidad, sino con la necesidad de afirmarme y ser algo. Y ahí hay una, eso por ejemplo, en Esencias Florales es Vine. No es la personalidad solar, es la identidad de ser. Más allá de lo que sea, de que sea lo que quiso mi padre o lo que quiso mi madre o lo que yo me he autorrelatado, narrado sobre mí mismo, lo que importa es ser y diferenciarme e individuarme. Pero ahí hay una distorsión de la individuación porque la pulsión es de afirmación, no de conexión con tu verdad.
Ese otro plano, el de la conexión con tu verdad, por terminar, porque todo esto tiene que ver con la primera idea que enunciabas, es la integración del arquetipo solar, ¿no? Que es un vínculo conmigo, o sea, no con mi padre ni conmigo en distorsión de afirmación a toda costa, sino un vínculo conmigo con conciencia de mi verdad. Y eso es el sol. Y eso es el yo incomunicable, suelo decir yo. Cuando tú estás conectado con tu self, con tu autenticidad, con tu verdad más íntima, con la belleza que escuchas dentro, dicen los cabalistas asocian el sol a la belleza. Cuando tú escuchas a tu corazón, no te importa ser nada, sino estar siendo, porque Porque eres. porque eres. Y esa es la verdadera individuación, que sería la persona frente a la personalidad, que es la estructura, la de la personalidad, que está atravesada por ese mandato que yo interpreté que tenía que ser, por ejemplo, en el vínculo con papá o con esa distorsión que hice, cuando lo que interpreté más allá del mandato es que tenía que ser yo por encima de todo. No, que eres. ¿No? Esa es la verdadera autenticidad y el poder interior solar. Por tanto, papá, de alguna forma, ya en lo primario y en lo secundario, en función de cómo hayamos integrado el vínculo con él y cuánto hayamos entendido el sentido de ese vínculo, representa todo esto, que es, en última instancia, la conexión íntima con lo que verdaderamente somos, con el punto cero, con el punto inmóvil, con eso que escuchas dentro cuando no tienes que ser nada, porque en eso estás constituido como un eje que te fragua, ¿no? Hermoso, amigo, hermoso. Si a ustedes les gusta cómo habla este poeta, les quiero recordar que la formación de terapia floral comienza cerca del 17 de noviembre, se me fue la fecha, pero cerca de ahí, y ya se han acabado como el 70% de los cupos y falta un mes. Así que, gente querida, si quieren estudiar formación de terapia floral para convertirse en terapeuta floral o para trabajar con su gente querida, para hacer trabajo de autoconocimiento, esta es una formación que incluye el sistema Bach, también incluye las principales esencias de Fez y Butch, y además este hombre hace un trabajo terapéutico personalizado con cada una de los alumnos de la formación. O sea, tomas de esencias florales a partir de la carta natal de la gente. Y para esta formación no necesita tener conocimiento ni de astrología ni de terapia floral. Es una formación, digámoslo, es la formación más exitosa de terapia floral de Hispanoamérica. Hemos formado más gente que todo el resto de nuestra escuela en los últimos 3 años, ¿ya? Porque realmente nos pusimos con Coldo y con Rosana, que también era profesora, muy a la vanguardia de tratar de hacer una formación moderna, realmente que transforme vida. ¿Ya? Así que lo decimos, ya, somos solares, mostrémoslo, ¿ya? Ahora, quiero retomar el tema anterior. Y es súper lindo lo que tú dices, porque está este yo esencial, lo podríamos llamar este sol, esta estrella que está en el centro de mi corazón lleno de energía, pero las experiencias tempranas en la infancia con papá condicionaron la relación mía con esa energía y construyeron una falsa identidad. Es muy difícil poder conectar con ese yo que soy, que está presente todo el rato. O sea, en realidad no es como que hay que buscarlo tanto, porque está. Lo que pasa es que cuesta entrar por las huellas que dejó esa experiencia temprana. Entonces, quiero leer algunos de los efectos, algunos de los efectos, para que después entendamos cómo hay que desmantelándolo. Por un lado, la niña, el niño puede quedar con una fuerte sensación de no tener idea quién es. No sé quién soy, no sé lo que quiero para mi vida, confusión total. O también una sensación de que no me aceptan como soy. O sea, si me muestro como soy, dejo de ser querida, dejo de ser querido, soy rechazado, soy incluso criticado e incluso está el miedo a ser abandonado. Eso también genera una profunda sensación de baja autoestima, de no hay nada especial en mí. ¿Ya? Que puede ser que las personas no se muestren nunca o puede generar una sensación de querer llamar la atención todo el tiempo. También está esta sensación de abandono de la energía solar protectora. O sea, piensen algo, por una niña o un niño, el mundo de afuera es peligroso. ¿Qué pasa cuando yo estoy en un bosque, en la naturaleza? Hay una diferencia que si es de día o de noche. Si es de noche me da mucho miedo, si es de día me da mucho menos miedo. El sol alumbra. Si yo no sentí esa fuerza
solar en mi infancia, el mundo de afuera me aterra, me da mucho miedo, siento que no hay una protección natural y me desconecto de algo muy importante, volviendo al punto que dijo Coldo, de mi propia energía solar que es capaz de alumbrar el camino. No me doy cuenta que de niño necesitaba probablemente que alguien me iluminara, porque soy niña, niño. De adulto yo ya puedo iluminarme el camino, pero como siento que no lo tengo, no me conecto con mi propio luz. Entonces empezamos a construir una identidad falsa, porque si algo que el yo no puede soportar es un vacío. Por último, me puedo construir la personalidad de que estoy confundido. ¿Quién soy? Un confundido. ¿Me entienden? O me termino construyendo una identidad más parecida a lo que el sistema familiar espera, o construye la identidad del rebelde, etcétera. Pero construye un falso sentido de identidad que también va a ser muy difícil de soltar después, en pos de la verdadera identidad. ¿Ya? Duda constante, la necesidad de validación externa, me afectan mucho los comentarios de los demás, estoy muy atento a la crítica, busco figuras de autoridad, de padres externos, busco siempre el padre exigente o busco un padre protector, etc. Entonces, si yo no me meto a mirar estas heridas, y también un punto muy enojante, la rabia con el padre. Esa rabia con el padre es un buen mecanismo de protección para no meterme a sentir estas verdaderas emociones que estoy sintiendo. Entonces, mi querido Coldo, para ir redondeando, porque vamos a hablar de ciencias florales, pero bueno, hablemos de ciencias florales. ¿Qué ciencias? Tú ya hablaste de Vine, yo también tengo algunas preparadas. ¿Qué otras ciencias florales consideras tú que son importantes para ir explorando? Porque aquí Coldo siempre, como hace astrología explorativa, Coldo, bueno, cuéntanos, ¿cómo es el proceso que recomiendas tú con la gente? ¿Ir directamente a tomar esencia para el padre o explorar el vínculo con el padre? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo preparas? Eso, me encantaría saberlo. Mira, no sé por qué, pero siento empezar por aquí, ¿no? O sea, yo creo que hay que soltar al Padre, dejarle en paz, ¿no? Sí. Entender su sentido, ver lo que nos propuso, a qué nos abrió y hacernos cargo, ¿no? Y dejar de echar la rabia y el enojo en papá o en mamá, como hablamos en la otra ocasión, porque ya lo hemos dicho antes, tuvo un sentido. Desde ahí, trabajar con esencias florales para mí tiene como principal objetivo ese. Si yo dejo de proyectar, responsabilizar, imputar a papá en función de lo que pasó, algo que tiene que ver con mi individuación, no solo puedo sanar el vínculo y entender el sentido del vínculo, incluso si fuera doloroso, porque para la individuación a veces necesito haber hecho esa experiencia de dolor, por muy incómoda y tormentosa que fuera, mal que nos pese y por muy impopular que sea decirlo. Si yo trabajo eso, puedo, o sea, si trabajo el vínculo, la personalidad solar, el mandato, lo que interpreté, etcétera, entonces puedo empezar a trabajar al sol esencial, esa autenticidad que soy. Y todo y cada una de estas cosas se puede trabajar con flores. Yo para trabajar la personalidad solar, Pablo, me fijo sobre todo en el signo del sol. ¿Recuerdas que cuando hablábamos de la madre yo decía que Eduard Bach había dicho que la personalidad básica está constituida por el signo de localización de la luna en el momento del nacimiento, ¿no? Bueno, la misma lógica, por otras razones que no voy a desarrollar, pues sería muy extenso, la personalidad solar, ese mandato, esa interpretación que hice, esa percepción que tuve de lo que papá esperaba para que yo fuera validado, reconocido, también se referencia en el signo, en este caso del sol. ¿Por qué en el signo? Porque el signo, en este plano, en esta dimensión, es como un cómo. Si yo interpreté que papá esperaba de mí no sé qué para ser validado, yo a través de las, digamos, conductas y comportamientos, dinámicas y proyecciones asociadas al signo de localización del sol, cumplí el mandato. Entonces depende del signo donde tenemos el sol, podemos ver cuál es el mecanismo que interpretamos y nos podemos pasar la vida repitiendo para satisfacer a papá, obtener de papá o de otros, si papá no estaba, lo que de papá esperábamos, ¿no? Eso es un trabajo, mirar y trabajar con el signo del sol para mirar el vínculo con papá y aquel mandato. Y Pero luego, una pregunta, ¿eso sería tomar esencia floral del signo del sol? Porque cada signo tiene esencias florales, pero tú lo complementas con alguna esencia para el arquetipo del sol, per se. sí, Sol, flor sol, más flor del signo del sol. claro, mira, en realidad
En el mandato primario, en el vínculo con papá, para mí no está el sol, sino su distorsión. Es decir, lo que está es Perfecto. cómo cumplo el mandato. Por tanto, lo más importante es el signo. Entonces, yo para nombrar la personalidad solar no nombro el sol, nombro el regente del signo donde está el sol. Ah, Imagínate que yo tengo el sol en Aries, voy a nombrar Marte, porque es regente de Aries, el signo donde está Marte en esa carta, porque eso singulariza, y finalmente Aries. Porque lo que está en juego ahí es la conducta a través de la que cumplo el mandato de papá. Sin embargo, cuando yo trabajo en otro plano, es decir, cuando ya hemos identificado que eso es un mecanismo, un mandato que cumplo y que repito porque necesitaba recibir de papá el mandato o interpretar algún mandato para ser, y ya puedo trascender eso, empiezo a trabajar con la persona su sol sustancial. Y ahí ya sí trabajamos con el arquetipo del sol, con el sol como luminaria, no con el signo del sol como conducta de cumplimiento de aquel mandato. Ahí aparecen otras flores. Y aparecen esencialmente, Pablo, dos flores. Dependiendo de lo que he dicho antes, si es un vínculo con mi identidad desde la distorsión, eso sería Vine en flores, que sería el sol en desvío, o si es una conexión auténtica con mi yo interior incomunicable, con mi verdad y mi autenticidad. Y eso tendría que ver con Estrella de Belén. ¿Por qué con Estrella de Belén? Ya digo esto porque es muy interesante, porque si leéis a Bach, cuando Bach habla de Estrella de Belén, se refiere a impactos, a conmociones, a no sé qué, ¿no? Entonces, en realidad, Estrella de Belén es algo que te conecta con el eje que te sustenta, que te fragua en la conmoción. ¿Y qué es conectarse con nuestra verdad? Sino algo conmocionante, porque tienes que soltar todas esas referencias de seguridad, por mucho que fueran mandatos, afirmaciones de identidad, cosas que te dan seguridad. Reconocernos en nuestra verdad más íntima implica sentir que esa verdad más íntima nos sostiene y nos da eje. Y que cuando sentimos vacío al abandonar todas esos patrones, esas referencias, esos mandatos, esas memorias que supuestamente nos ayudan a afirmarnos y nos empezamos a mirar dentro, hay algo que nos sostiene. Y eso es Estrella de Belén, porque Estrella de Belén te da soporte ante la conmoción, si quieres decirlo así, de encontrar tu verdad y soltar para serla y autoexpresarla todas esas ideas en las que te has identificado como una afirmación que te diferencia. Entonces, ahí, en esos planos, yo trabajo con el sol y el signo y como siempre decimos tú y yo, lo dijimos en la mamá también, Pablo, ahí hay que ver los aspectos con otros sí, factores, sí, hay sí. que trabajar casa 4 casa 5 cómo me voy de casa, por decirlo así, hacia mi individuación. Esa es una exploración que hacemos en terapia floral integral, en el curso casa 4 casa 5 que es como el camino para salir hacia mi individuación, para experimentar lo que soy mirando dentro y expresándolo como un ser que no busca coberturas ya ni en mamá ni en papá, en lo primario, en un psiquismo externo que le define, sino que se constituye en ese eje que le fragua, que representaría el sol. Me encanta. Yo quiero agregar tres esencias que para mí son también muy importantes para trabajar. Sobre todo, yo te diría reparar ciertos puntos básicos, o empezar a hacer ciertas transformaciones básicas con ciertos temas del arquetipo solar. Primero, Baby Blue Eyes del sistema FES, que es una esencia superpower, sobre todo cuando la sensación de ausencia del padre es muy grande y muy dolorosa. Baby Blue Eyes como que entra en el campo a tratar de explorar esa ausencia, a tratar de generar una sensación de sostenerse y te permite empezar a explorarlo más allá del dolor. Es muy importante. Y por ejemplo, en niños chicos, donde el papá está ausente, Baby Blue Eyes, podríamos decir que hace como un rol casi compensatorio de la energía de ausencia del padre en ese niña, en ese niño pequeño, sobre todo si papá no está. Muy importante. Otra esencia muy importante para el tema del padre es Red Helmet Orchid, una orquídea de Butch, Red Helmet Orchid, que es cuando hay mucha rabia y resentimiento asociado al padre, una rabia que no me permite mirarme con objetividad, mirar con objetividad la situación, es una esencia que muy de descarga. Y también Sunflower de Fez, que es girasol,
que para mí es re solar, obviamente, y es una esencia, yo siento, para que tiene más que ver con un punto que hablaste tú de la exploración de mi propia conexión con mi arquetipo solar, que va más allá del vínculo directo que tuvo con mi papá. Es una flor que me invita a conectarme con eso, y también se me ocurre una cuarta directamente, Bluebell de Butch, que también para mí es una esencia de apertura del corazón que me permite ir conectando y explorando el arquetipo. Así que me encanta, amigo. Pablo, ahí hay una esencia que me permito añadir, que es Por favor. saguaro de Fez, sobre todo para algo que has comentado antes, que quedó ahí en el aire, aunque tú lo planteaste ya, son temas de linaje, ¿no? En Sí. relación con la estructura, digamos, solar, en este caso, que acarreamos. Yo creo que Saguaro es yo la he tomado mucho, y no solo con el padre, ¿no? Y con la estructura familiar acarreada, ¿no? Mm, Sino en otros ámbitos también. sí. Eso que decías del linaje en relación con el arquetipo solar, también hay que verlo en cada caso, ¿no? Porque muchas veces hablando del padre, una masculinización de lo masculino, ¿no? Una idea de lo masculino que es muy represora y opresiva, ¿no? Esa idea que tenemos de lo masculino como fuerza, jerarquía, no sé qué, ¿no? Que no te permite conectar con tu verdad interior desde una expresión distinta. Porque es Y rígida. y hay muchos hombres y mujeres, porque todos nos relacionamos con esta información, pero que se obligan a ser los proveedores, los duros, no sé qué, porque son estructuras acarreadas, ¿no? Mandatos masculinizados de lo masculino que de alguna forma obstruyen el sagrado masculino. Hay otras veces que hay una negación de lo masculino también en las estructuras familiares y que hemos podido sentir como niños, que es cuando y tiene mucho que ver con el vínculo con el padre, con cuánto reconocemos a nuestro papá, ¿no? Cuánto le sustituimos o cuánto le echamos un pulso si no nos da eso que esperábamos que nos diera. Y no lo que nos tenía que dar, como hemos dicho al principio, más allá de que fuera incómodo, incluso profundamente doloroso, hay una negación del masculino negando la figura del padre y su posición, y finalmente también hay más, una feminización de lo masculino que puede ser distorsionante y esto también puede ser impopular, pero hay una gregarización de lo masculino cuando eh, en realidad no se honra el sagrado masculino ni el sagrado femenino, porque todos somos todo, pero cada uno es lo que es y arquetípicamente eso no es irrelevante. Es decir, Realmente. no es lo mismo ser padre que madre, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas también las tenemos que atender porque si no, si distorsionamos el nivel arquetípico, lo que acabamos es haciendo distorsión de conciencia. Y entonces hay que ver en las estructuras del linaje cuánto estas cosas nos condicionan, no porque tengamos que salvar al linaje ni sanar nada, por lo menos en mi opinión, sino sobre todo para entender qué acarreamos y no nos está dejando conectarnos con esa verdad que somos. Bueno, Saguaro yo creo que también ayuda, además de las que obviamente has dicho tú. Willow, respecto del resentimiento, también por volver a mi Bach, ¿no? Que ya sabes que yo soy bachiano por excelencia. Hay tantas, ¿no? Pero es interesante que la gente sepa que podemos trabajar con flores singularizando de forma particularizada en función de la carta de cada uno todo esto que es tan relevante para nosotros, ¿no? Para todos. ¿Sabes lo que me decía mi padre, amigo? No sé si me has oído decirlo alguna vez. Mi padre me decía que esperaba que yo fuera como Barnard, el médico que hizo el primer trasplante de corazón. Eso es un mandato primario. ¿Cómo yo interpreté eso? Es determinante de qué creo yo que hay que ser en el mundo. Cuando entiendo que eso es un mandato y no yo, puedo devolverlo a mi padre o disolver la interpretación que hice de eso que dijo mi padre y yo sentí que significaba lo que yo he entendido y poder ver cómo ser no significa tener que ser alguna cosa que supuestamente me da entidad, sino que no hay nada con más entidad que ser lo que soy y dignificarme en esa verdad. Hermoso, amigo. Yo me he visto en los últimos años. Siempre pensaba que yo era muy diferente de mi papá, pero en los últimos 4 años me he dado cuenta que me parezco tanto.
y el poder reconocerme a mí en esa similitud con mi papá y darme cuenta de que justamente son muchos mandatos y muchas creencias y mucho, y darme cuenta que no soy yo eso y que mi papá probablemente tampoco era eso, pero eso fue lo que construyó, ha sido extremadamente sanador. Amigo, mil gracias por el día de hoy. Nada, un gusto verte, siempre. Espero que a todas y a todos les haya servido este video. Les recuerdo, está la guía de esencias florales por arquetipos planetarios para que la descarguen. Está aquí. Y si quieren formarse en terapia floral, ya lo saben, comenzamos en un mes más la formación de terapia floral en la escuela astroterapéutica. Coldo, te quiero un montón. Tú lo sabes, amigo. Y yo también, como, no sé, como dos hermanos. Hermano, hermano querido. Ahí te Un va. besito a todas y a todos. Que estén muy bien. Se me cuidan.